hizo su doctorado en la zona de la Mar Chiquita, toda esa región, en donde las exposiciones o las evidencias o las sugerencias de actividad neotectónica tienen otras características, requieren inclusive de otros métodos, de otros enfoques que Ernesto nos va a contar. Él hizo su tesis doctoral ahí y desde entonces ha seguido trabajando en toda la zona de la llanura pampeana y de la Mesopotamia. Ernesto pertenece al Instituto de CONICET de Diamante, el CICIT, y también ha trabajado en la Universidad del Litoral y ahora también está vinculado a a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Así que Ernesto, te agradezco mucho que te hayas sumado y que nos proveas de un enfoque que, si bien es distinto, hemos estado viendo hasta ahora, tiene el denominador común de tratar de entender cómo se expresan estas deformaciones neotectónicas en distintos ambientes, con distintas tasas de deformación y cómo las podemos identificar y tratar de entender. Así que adelante con tu charla. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder participar de esta propuesta que has realizado y bueno, vamos a tratar de expresarle y de comunicarle a los colegas, a las colegas, bueno, los avances y esto que como ustedes vienen viendo y trabajando en áreas que han tenido mucho más desarrollo y mucho más antecedentes de trabajo y de comunidades de colegas abordando estos problemas. En la región nuestra, por un lado, tiene mucho menos evolución en el estudio, y por el otro lado tiene las características que de alguna manera plantean muchos interrogantes y algunas cuestiones que inclusive son bastante disruptivas y que nos pueden ayudar a reflexionar sobre todo de la discusión de estos casos. La principal son digamos, muy diferentes las características y las manifestaciones de la deformación y, como decía Carlos, hemos tratado con la disparidad de información disponible y estas particularidades, tratar de ir ideando enfoques fundamentalmente multidisciplinarios para tratar de ir dilucidando lo que por el momento también son grandes interrogantes. A ver si avanza. Bueno, acá muy brevemente en los antecedentes está claro que es insoslayable el aporte que realizó Pierina Passotti en la década de 70 y los 80 con sus sagaces observaciones sobre rasgos muy sutiles que se observan en este tipo de ambientes tan planos, fundamentalmente a partir de exhaustivos trabajos de topografía y de análisis de fotografías aéreas. Ella se dio cuenta de un rasgo muy interesante, que es la existencia de lo que ella denominaba una paleorred de drenaje, que tenía características de drenaje colinear, un sistema paralelo de cañadas, que bueno, era llamativamente afectado, ¿no es cierto?, por estructuras con orientaciones oblicuas a esas direcciones de drenaje. Es muy interesante, bueno, ella trabajaba con modelos manuales de elevación, ha realizado muy bonitas maquetas con las que trataba de ilustrar sus observaciones y bueno, nosotros con la irrupción de lo que han sido los modelos digitales de elevación, hoy podemos ver bastante más claro lo que ella con las herramientas disponibles pudo hacer mucho antes, ¿no? Martín Iriondo fue ya aplicando conceptos de geología más actual y más moderna en cuanto a los contextos geotectónicos. Realizó uno de los primeros mapeos, ¿no es cierto?, de grandes estructuras, lineamientos regionales en boletines del INCUA,
Más tarde, junto a Daniela Crolin, a partir del análisis estratigráfico de perforaciones de la región, pudieron delimitar la principal morfoestructura de la zona de Santa Fe, que se localiza en el oeste de la provincia, que es el bloque, ellos denominaron el bloque San Guillermo, porque mostraba evidencias de cambios en la estratigrafía del subsuelo muy marcados. Esa morfoestructura que ellos señalaron está limitada por la falla Tostado-Selva al oeste, que ya había sido definida por Pirineo Passotti y Castellano en el 63, y por los principales digamos, morfolineamientos en el sector oriental, que son la falla del Trébol y la falla de Rafaela. Más adelante, bueno, nosotros también mapeamos la falla de Sunchales, limitando por el este a este bloque. Muy sintéticamente, algunas de las características y los conceptos con los que digamos, planteamos como premisas para abordar la problemática en esta zona es el concepto de neotectónica, que siempre Carlos, cuando nos ha guiado en esto o nos ha sugerido cómo enfocar estas cuestiones, la necesidad de definir ese basamento neotectónico. Bueno, nosotros nos consideramos como neotectónica de esta zona la deformación que estuvo activa al menos a escala de cuaternario, digamos, del 1.000.000 de años, como, porque ya vamos a ver algunos digamos, datos, información que nos muestran que esto es posible. También es posible trabajar con marcadores estratigráficos de una escala de un poco mayor resolución, que sería la escala de los 100.000 años. Ya hablamos del cuaternario tardío. Y bueno, aquí hago un pequeño paréntesis, la ventaja, lo que a veces en las regiones más activas es una limitante. Nosotros en este caso son muy sutiles las manifestaciones de formación, pero contamos con amplios registros sedimentarios y estratigráficos que nos permiten realizar algún tipo de control sobre el timing, ¿no es cierto?, de esas deformaciones. Una cosa muy importante es que a lo largo de todos estos años, y no hay reportes, no ha sido posible observar rupturas superficiales, por lo tanto entendemos que son morfologías suaves, que manifiestan deformaciones de tipo areal, son deformaciones amplias, y que están siendo generadas por desplazamiento en estructuras ciegas, posiblemente a profundidades bastante mayores que las cuales podemos acceder con la información de subsuelo somero, ¿no es cierto? Las principales evidencias de deformación que hemos utilizado han sido marcadores estratigráficos, como depósitos de lagunas y suelos hidromórficos, fundamentalmente en taludes pronunciados. Es decir, acá estamos hablando de taludes pronunciados cuando estamos hablando de una pendiente de 1 grado, ¿no es cierto? Cuando las pendientes medias son del orden de los 0,2, 0,1, 0,2 grados. Por lo tanto, son rasgos extremadamente sutiles, pero como el control sobre la sedimentación es muy sensible, los depósitos de laguna, cuando los observamos en taludes con inclinaciones anómalas para la región, ya nos sugieren que no es posible que esos depósitos se hayan acumulado en esa posición. También las paleosuperficies de acumulación elevada, esto nos permite hacer análisis bastante más regionales y tener superficies de referencia basados en la información geodésica, fundamentalmente el control del Z, ¿no es cierto?, de dónde encontramos cada uno de los depósitos que pueden ser diagnósticos, en qué elevaciones en términos absolutos, o sea, tratar de ser muy prolijos y precisos, ¿no es cierto?, con la ubicación espacial, fundamentalmente en Z, de los depósitos analizados. Después luego todas las evidencias de la geomorfología estructural, ahora, como decía, a partir de la irrupción de los modelos digitales de elevación ha sido bueno, realmente una revolución, porque en estas regiones que trabajar con imágenes ópticas es muy difícil, poder detectar esos rasgos
no significa que deban ser, digamos, dejadas de lado, sino que complementariamente los modelos digitales de elevación han permitido, agudizando las estrategias de procesamiento, encontrar cositas muy sutiles, ¿no? Fundamentalmente rasgos geomorfológicos marcadamente rectilíneos para este tipo de ambiente. Bueno, en definitiva, poco se puede decir de la naturaleza de la deformación, si es sísmica, asísmica en la región, de modo de poder caracterizar sismogénicamente las estructuras y que permita encaminar algún tipo de estudios de paleosismicidad y poder de alguna manera restringir eventos, ¿no? Eso es muy difícil con las características que vengo comentando y al menos al nivel de avance y de desarrollo de los estudios, ¿no? Las principales morfoestructuras no exhumado, que tienen diferentes escalas de extensión, la deformación es por desplazamiento sobre fallas preexistentes o estructuras preexistentes o anisotropías de la corteza, dado que no se han detectado o no se han reportado anomalías térmicas o gradientes térmicos que permitan inferir otro tipo de origen de las estructuras, ¿no? Estas orientaciones generalmente buscamos correlacionar los rasgos geomorfológicos en superficie con la información que brinda la geofísica. Debido, digamos, a que no existe, es muy difícil, o mejor dicho, imposible obtener marcadores cinemáticos en este tipo de manifestaciones. El análisis, digamos, de los datos geodésicos a partir de las estaciones permanentes de GPS han permitido caracterizar al menos los esfuerzos dominantes y tratar de hacer algún tipo de análisis, al menos en escala regional, de cómo podrían estar actuando las estructuras generadoras. Y bueno, también podría caracterizarse esos esfuerzos a partir de análisis de sismicidad instrumental, lo cual está muy poco trabajado en la zona, dado que, excepto las estaciones y los instrumentos, los sismómetros localizados en La Plata, no tenemos sismómetros en la zona nuestra de la Pampa Norte y de la Mesopotamia. Bueno, ya ubicada, este sería como un marco general para ubicarse que estamos trabajando, vamos a observar cosas que son muy diferentes a lo que vienen viendo, ¿no es cierto?, en la zona de Pampeano fundamentalmente. Estamos en la región de Intraplaca, ¿no es cierto?, el segmento de subducción subhorizontal de las sierras, forma parte del cratón del Río de la Plata y de un amplio sistema de antepaís distal, ¿no es cierto?, de todo ese frente montañoso pampeano, y hay evidencias de que la región ha sido afectada por una marcada actividad distensiva en el Cenozoico, en el Mesozoico, ¿no es cierto?, con todo lo que fue la ruptura del Gondwana y las actividades asociadas. Las principales características, acá está mapeado el cratón del Río de la Plata, y la extensión donde ha sido verificada la presencia de los basaltos en el subsuelo. Es parte de la cuenca chaco-paranaense que ha sido pensada o analizada como una cuenca extremadamente estable, pero a medida que se avanza en el estudio se va encontrando que estas cuencas intracratónicas han tenido una historia mucho más compleja y no ha sido la subsidencia el único proceso actuante a lo largo de la historia. Aquí, bueno, hay una serie de referencias y de lo que han sido las estructuras, las evidencias y las estructuras del Mesozoico, y hay como un blanco en la zona del cratón del Río de la Plata de información y de estudios. Ahora tenemos un par de tesis doctorales, una ya realizada y la otra muy avanzada, donde se va a aportar nueva información y nuevos
bueno, nuevas ideas acerca de lo que ha ocurrido en el Mesozoico en esta zona. La tesis de Liliana Guevara, que ha trabajado con geofísica, con magnetotelúrica y otros métodos, correlacionando distintas herramientas de la geofísica, encuentra que hay una anomalía astenosférica en la zona de Entre Ríos, y independientemente, por otra vía y trabajando, haciendo el análisis tectosedimentario de estos, digamos, de los depósitos de este periodo, Javier Sofiantini está realizando su tesis doctoral y él encuentra evidencias de una posible presencia, ¿no es cierto?, de actividad de pluma, formando un proceso de rifting activo en la zona de Entre Ríos fundamentalmente. Esa tesis está avanzada y nos va a dar elementos acerca de las estructuras preexistentes que pueden estar siendo reactivadas en el cuaternario. Bueno, las principales observaciones han sido, esto es un relieve analítico que permite tener una caracterización general del relieve y puede apreciarse marcadamente la presencia del bloque San Guillermo que mencionábamos en el oeste de Santa Fe, otros bloques menores, y en Entre Ríos hemos mapeado dos morfoestructuras de carácter regional. Una es el bloque Crespo en la zona suroeste de Entre Ríos, que tiene esta es la zona de mayores elevaciones de la provincia, y una superficie muy homogénea que abarca prácticamente toda la provincia de Entre Ríos, que Iriondo denominó la superficie Feliciano Federal. Ya vamos a hablar, porque es muy importante a la hora de lo que nosotros consideramos marcar nuestro basamento neotectónico en la zona. Los lineamientos hemos ido mapeando en detalle, lineamientos sobre pequeños rasgos de control sobre el drenaje y sobre las formas del relieve a lo largo del tiempo, digamos, tratando de mapear todo indicador y luego ir discriminando los que parecen concentrar mayor deformación. Si nos ampliamos a la zona del megabánico del río Salado al norte, también aparecen otras morfoestructuras, las lomadas de Otumpa en Santiago del Estero, que fueron ampliamente estudiadas por Giselle Peri, que también ha participado del curso, el Santiago del Estero, en la zona del antepaís de Sierra Pampeana más al norte, y el bloque de Vera, limitando la margen derecha del río Paraná en la zona noreste de la provincia de Santa Fe, que había sido mapeado por Martín Iriondo. Esto es, abarca la zona de Reconquista prácticamente hasta el norte de la ciudad de Santa Fe. Ya yendo un poco al área de estudio que más hemos trabajado, que es la zona del bloque San Guillermo, fundamentalmente los controles sobre el drenaje ha sido la primera y principal pista, que fue la punta del ovillo, a partir de las observaciones de Pierina Passotti, detectar la presencia de las paleocañadas paralelas, este sistema de paleocañadas paralelas que también alcanza la zona centro-norte de la provincia de Santa Fe. También la existencia de bajos con marcados límites rectilíneos, ¿no es cierto? Hemos ido mapeando que alteran, ¿no es cierto?, esa red de drenaje que tenía una orientación hacia el este clara. Los anegamientos sobre el relieve van marcando, nos han ido ayudando a marcar lineamientos que luego intentamos corroborar con el análisis de la topografía.
Estas son lagunas, lagunas temporarias. Esto tiene una gran implicancia en lo que tiene que ver con la hidrología y el comportamiento tanto de la dinámica de agua subterránea en los problemas de anegamiento, que son en realidad nuestro principal problema de amenaza en esta región. Y habitualmente en los problemas de hidrología, estos controles estructurales sobre las descargas no han sido tenidos en cuenta, así que a medida que vamos avanzando podemos hacer un aporte en este sentido. Por ejemplo, el detectar tramos de palio o cañadas paralelas con pendientes invertidas ha sido una de las principales evidencias de que ha habido una deformación posterior. Y hemos ido mapeando estos grandes bajos estructurales, estos corredores que están limitados por sistemas de colinas muy regulares, y como vemos, obliterando, ¿no es cierto?, un sistema previo de cañadas con orientación al noreste, al este-noreste y noreste. Los mapas geomorfológicos van dando cuenta de esta geomorfología estructural, ¿no es cierto? Estos sistemas están en la zona del bloque San Guillermo a la altura de San Francisco, donde se ven estos sistemas de colinas rectilíneos muy marcados, que van generando estructuras de tipo paralelas de colinas y bajos estructurales. Esto tiene una importancia fundamental, como decía, en estos estudios de hidrología y de las descargas de los acuíferos en superficie. Aquí más evidencia, un poquito más al sur, de los bajos estructurales anegables y siempre mostrando una obliteración del sistema de drenaje respecto a ese sistema de cañadas paralelas. Fíjense los distintos procesamientos. Acá una de las técnicas que hemos utilizado es la de geomorfón, que bueno, no hemos introducido. Justamente quería hacer el comentario, todas estas técnicas de morfometría y geomorfometría las hemos trabajado y fundamentalmente impulsados por el apoyo y la orientación de una colega que bueno, está pasando por una situación muy delicada, que es Marcela Chocale. Ella nos ha ayudado en todos estos temas a introducirnos al uso del análisis, por ejemplo, de formas de las pendientes, con esta herramienta de geomorfón, que bueno, claramente va mostrando tanto los rasgos, los paleorrasgos geomorfológicos, como las estructuras principales, ¿no es cierto?, los taludes anómalos y las zonas de crestas rectilíneas alineadas, ¿no? Cuando hacemos un análisis de las tendencias del drenaje a partir de simulaciones hidrológicas, se puede ver claramente esto, que hay un comportamiento muy diferente del drenaje activo respecto a los sistemas de paleocañadas, que están mapeados en colores marrones, y principalmente los sistemas de paleocañadas se han preservado más en los bajos estructurales que mostraba, y han perdido continuidad por erosión, ¿no es cierto?, en los altos estructurales, en esas colinas estructurales. Aquí sería la zona del talud de la falla Tostado Selva, al oeste del bloque San Guillermo, a la altura de San Francisco. Del otro lado, acá en Rafaela, también se observa el mismo comportamiento con las estructuras del límite oriental. Bueno, aquí cuando se hace un trabajo con los modelos digitales de elevación, se pueden filtrar los rasgos anómalos. Aquí vemos las pendientes anómalas a partir de análisis de pendientes, y pueden observarse que hay estructuras de primer orden, como decimos, esta escarpa o escarpa flexural
en los bordes del bloque y otros menores en el interior del mismo. En el campo hemos ido aprendiendo a observar, ¿no es cierto?, las características de estos rasgos muy sutiles, y en las zonas de las colinas se ven claramente bueno, un aspecto con la influencia erosiva, ¿no es cierto?, en estos taludes, y en los bajos estructurales la acumulación, verdaderas zonas de acumulación de materiales muy finos. Es interesante en la zona de Rafaela, ahí se ve una escarpa muy marcada. Hemos utilizado el marcador de una formación que hemos estudiado, que es la formación Palo Negro, que son facies de lagunas temporarias y afectadas, digamos, por distintos procesos postsedimentarios que muestran ubicados en estas zonas de taludes anómalos. Obviamente que estas pendientes están siendo exageradas para una mejor observación, pero son zonas de difícil ocurrencia en condiciones originales, ¿no? El rasgo interesante en la zona de Rafaela es que los mayores desniveles se observan en la zona sur, lo que denominamos el sistema de fallas de Rafaela, y hacia la zona de Sunchales, hacia el norte, las estructuras se particionan, y si analizamos los desniveles agregados, las dos estructuras igualan, ¿no es cierto?, la topografía de la zona de Rafaela, mostrando que en esa zona habría una mayor concentración de la deformación. Esta zona también estamos encaminando algunos trabajos que conversamos con Giselle, todavía están un poco verdes como para que los pudiéramos mostrar, Giselle Peri, de Geoeléctrica, para tratar de analizar un poco el subsuelo, digamos, comportamiento del subsuelo de la zona del talud de Rafaela. Aquí vemos que las deformaciones son realmente amplias, es decir, estamos hablando de extensiones de 15 kilómetros en este talud anómalo oriental, ¿no es cierto?, en la zona de Sunchales, y bueno, analizando la información sísmica de muy poca resolución y calidad con la que contamos, lamentablemente se discontinuaron todo tipo de estudios de subsuelo en esta región después de la década de 70, década del 80, y algunos estudios que se hicieron en la década del 90, contamos con información de muy baja calidad, pero tratando de agudizar un poco la observación, podrían existir en estas estructuras distensivas mesozoicas algunas correlaciones, ¿no es cierto?, que nos permiten interpretarlas como inversión de estructuras de tipo en flor, o bueno, inversión de fallas normales cretácicas que estén generando estos rasgos en superficie. En la zona de Tostado Selva, Tostado, Palo Negro al norte, la ruta 34, en el borde del bloque San Guillermo, en el límite entre Santa Fe y Santiago del Estero, ha sido un poco la localidad tipo donde hemos un poco estudiado para tratar de tipificar el comportamiento de este sistema tan extenso. Hemos observado que estos depósitos, que denominamos la formación Palo Negro, que se encuentran en la zona de mayores pendientes. Esta ha sido la zona tipo también para definir la toponimia, ¿no es cierto?, de la estructura en el pasado, por eso se la denomina falla Tostado Selva. Lo interesante en esta zona, además, es que se observan rasgos muy lineales controlando lagunas en la zona del bloque bajo, que además muestran que no es, hay una serie de escalones, no es homogéneo ese talud,
Y hay una característica muy interesante que es la presencia de unas lagunitas muy pequeñas que tienen geometrías muy regulares y con una tendencia a la circularidad, digamos, a una geometría muy circular que se diferencian. Estas las hemos estudiado en el campo con mediciones de topografía y se diferencian de las típicas ollas de deflación eólica pampeana en este grado de regularidad. Y además en que se encuentran alineadas muy sugestivamente próximos a estas escarpas menores que limitan el sistema de laguna. Entonces esto lo hemos hablado muchas veces con Laura Peruca, si es posible que a partir de allí empezar a encaminar estudios buscando algún tipo de evidencia de procesos de liquefacción. Acá se darían parte de los condimentos necesarios, es decir, tenemos arenas en el subsuelo, debajo de los mantos de materiales más finos, limoso y arcilloso, y bueno, la presencia del nivel de saturación muy próximo a la superficie, el nivel freático. Por lo tanto, aquí es una zona, un candidato interesante para tratar de buscar algún tipo de evidencias de liquefacción. Si nosotros consideramos la edad del depósito, acá estamos estimando tasas de movimiento que en realidad es una tasa agregada y que debería ser considerada una tasa de levantamiento de esa morfología, y calculando en función de los desniveles, y si partiendo del supuesto de que la superficie de Palo Negro era una superficie de muy baja pendiente, estaríamos obteniendo tasas de levantamiento del orden de el 0,1 milímetro por año para el Pleistoceno tardío, ¿no es cierto?, que es el rango que nos marca este depósito. Lo interesante de los avances que hemos logrado desarrollar en estos últimos años es que la hipótesis de Passotti de que la paleocañada tenía una edad pleistoceno tardía casi holocena resultaba muy, digamos, difícil comprender cómo podíamos obtener estas diferencias de relieve en tan poco tiempo. Es decir, hablar de 11.000, 12.000 años para generar estos desniveles podrían explicarse con tasas de levantamiento muy altas. Lo que a partir del estudio de esta formación Palo Negro encontramos posteriormente es que hay una variación de facies, una diversidad de facies en esa unidad que en principio nos permitiría proponer que existen los depósitos de las paleocañadas que han preservado parte de su relieve en superficie en esta unidad que por las dataciones con las que contamos se ubicaría en el momento del interglacial anterior, el último, es decir, en el orden de los 120.000 años y los 100.000 años, como una posible explicación de esa paleosuperficie estructural de escala regional, poder aportar una edad más acorde a los desniveles observados. En Tortugas, en el otro extremo, es decir, en el sur de la falla Tostado-Selva, hay muchos estudios de estratigrafía en la localidad, en una cantera de esta localidad, y un set de dataciones que nos permiten pensar que existe este marcador estratigráfico que, además de depósitos palustres, depósitos de cañadas de baja jerarquía, también muestra la existencia de sistemas fluviales de mayor
envergadura. Aquí vemos evidencias de barras fluviales que podrían corresponder, en función de los primeros datos geocronológicos, a todo ese sistema del último interglacial que ha sido dislocado posteriormente. Estamos pensando que el sistema, ¿cómo se puede explicar este sistema de cañadas paralelas a lo largo de toda la zona, esta zona de la Pampa Norte? Bueno, podría ser interpretado como el sector distal, ¿no es cierto?, de los mega abanicos, del sistema de mega abanicos, del sistema de bajadas de abanicos distributivos de la Sierra Pampeana en el Pleistoceno tardío. Esto lo que nos mostraría que hubo alguna etapa donde la cuenca mostró un sobrerrelleno, ¿no es cierto?, y las tasas de sedimentación superaron a las tasas de deformación. Fíjense que con otro tipo de procesamiento, como es el índice topográfico de humedad, muestra que esta zona del oeste, el bloque San Guillermo, que es un rasgo sobrelevado, muestra que es extremadamente plano. Es decir, puede existir una continuidad en el pasado de esta superficie estructural con la que corresponde a la superficie de agradación de estos grandes sistemas que son muy típicos de nuestra región. Desde el el mega abanico del Pilcomayo al norte hasta los mega abanicos de los ríos pampeanos en esta zona. Es decir, es un sistema sedimentario muy característico y de una dimensión a escala regional muy importante. Nosotros es un poco la interpretación que nosotros hacemos de la estructura, en el caso de la falla Tostado Selva, y una interpretación de la sísmica, donde estos serían pliegues por propagación de falla, probablemente con varios proyecciones en superficie de los tips de la falla, o de los tip line de esas estructuras, que muestran un perfil escalonado. Y en general, como mostraba en el caso de Tostado Selva, esto es a la altura de San Francisco, es decir, a la mitad, en la latitud 31 aproximadamente, a la mitad del bloque, en sentido norte-sur, se observa la presencia de bajos estructurales en el bloque hundido. Es decir, pareciera existir un diacronismo, ¿no es cierto?, de los movimientos que van generando el levantamiento agregado de toda esa morfología muy tendida, pero que, como decía, es notable para los relieves de la zona. Fíjense en la zona de Altos de Chipión, donde el talud es observable en el campo marcadamente. Estas son las que hemos podido trabajar un poquito más de las sísmicas de la zona, que, como decía, son de muy pobre calidad, pero sugerirían la existencia, ¿no es cierto?, de estas estructuras mesozoicas que podrían estar siendo invertidas en el cuaternario. Los controles a través de las perforaciones de YPF o de la actividad petrolera que se hicieron en las décadas pasadas. La gravimetría también muestra, en el caso de las anomalías gravimétricas residuales, que nos permiten filtrar las estructuras en la zona de la corteza superior, podrían mostrar la existencia de unos pequeños depocentros que podrían ser interpretados como de tipo Graben, y como les decía, también empezamos a ver con otros ojos las estructuras de probable origen mesozoico asociados a la existencia de una pluma
de una anomalía astenosférica en la zona de Entre Ríos, con una actitud general este-oeste, que diversificaría y ampliaría nuestro enfoque de pensar las estructuras del Cretácico más parecidas, ¿no es cierto?, a lo que han sido los sistemas pampeanos, extensionales pampeanos, ¿no? Esta es la zona de San Francisco donde mostraba la sísmica. Acá estaría este pequeño déficit de anomalía gravimétrica que muestra la gravimetría. También otra estrategia que hemos trabajado con la gente del Instituto Volponi, que es tratar de ecualizar, ¿no es cierto?, los contrastes verticales. También muestran correlaciones. Fíjense en ese dorso que mostraba de la zona de San Francisco, aparece, y la falla Tostado-Selva aparece en estos procesamientos. Muy marcado es el de la presencia, ¿no es cierto?, de los morfolineamientos del Río de la Plata y del río Paraná. La gravimetría también nos muestra esa posible inversión, ¿no es cierto?, de los depocentros mesozoicos y los relieves invertidos en el presente, ¿no? Aquí se muestran las líneas del drenaje del sistema del río Paraná, en la zona donde aparecen altos en la gravimetría. Nosotros, a ver cómo estamos en el tiempo, el otro estudio que hemos mostrado es el de el comportamiento de las unidades o de las superficies estructurales en Entre Ríos. Por eso decimos que es posible considerar como basamento neotectónico el cuaternario a escala del millón de años, a partir del estudio de estos marcadores estratigráficos planares, que son la formación hernandaria, que tiene su correlato en el suroeste de Entre Ríos como formación La Juanita, y que se detecta en las perforaciones del subsuelo de Santa Fe y de Santiago del Estero y de Córdoba como unas arcillas en la base de lo que, en términos genéricos y para que sea más comprensible o ilustrativo, se ha denominado siempre el pampeano. Esta superficie estructural que yo mostraba, que Iriondo definió como la superficie Feliciano Federal, abarca parte de la Mesopotamia del sur y tiene estos depósitos de la formación hernandaria que indicarían un gran humedal regional que tiene una presencia muy alta de arcillas esmectíticas y que es fácil de mapear porque es el material parental de los conocidos suelos de Entre Ríos, que son los famosos vertisoles. Bueno, estas planicies de acumulación, los datos cronoestratigráficos son bastante indirectos, a partir de que existen estudios paleomagnéticos mostrando que podría ubicarse en alguna de las inversiones magnéticas del Pleistoceno inferior, y además restringido por los depósitos que lo subyacen y los suprayacen. Debajo de esa unidad también hay otra que es muy sugestiva, que es la formación Puerto General Alvear, que son depósitos de lagunas con potencias muy grandes, al igual que la formación hernandaria. Estamos hablando en conjunto, ese paquete de unidades lagunares del orden de los 30 a 35 metros de potencia. Esta es la formación Puerto Alvear, que está debajo de la formación hernandaria, y se le asigna por el contenido fósil que se ha podido estudiar probablemente al Plioceno, haciendo un análisis más regional y para tratar de ubicarlo un poco en las estratigrafías más conocidas.
esta unidad de la formación Puerto Alvear podría tener alguna correlación con lo que ha sido señalado como la formación Los Llanos en la zona pampeana, y con una edad, ¿no es cierto?, situada aproximadamente en el Plioceno. Aquí vemos un perfil de las barrancas de la del Paraná, la formación Puerto General Alvear en la base, y la formación Hernandarias como nuestro stratigraphic marker en una posición muy elevada de la barranca. Los análisis morfométricos que desarrollamos aquí, aplicando alguna técnica de tratar de modelar de identificar los remanentes de esa superficie y modelar el perfil de equilibrio, nos muestra que ese sistema, que sería un sistema distal vinculado a las cuencas más al norte, se encuentra en una posición, ese nivel de base muy diferente a, estamos hablando de 50 metros sobre el nivel del mar, muy diferente a cualquier estimación de un ascenso del nivel del mar durante el Cuaternario. Utilizando ese stratigraphic marker y una edad estimada entre el 1.000.000 y los 2.000.000 de años, como les decía, restringido por distintos métodos, estaríamos obteniendo una tasa de levantamiento aproximadamente de 5 centésimas de milímetro a 25 centésimas de milímetro. Y tratando de cerrar, los análisis geodésicos de estaciones permanentes de GNS han permitido hacer algún tipo de caracterización del campo de esfuerzos, los desplazamientos de las principales estaciones permanentes de GPS que han logrado acumular información en series aceptablemente extensas como para que los resultados sean significativos, nos muestran que bueno, el campo de esfuerzo estaría dominado por esfuerzos compresionales con un sigma máximo orientado en sentido este-oeste, pero pareciera tener digamos, mostrar una cierta rotación respecto a lo esperable por la influencia, ¿no es cierto?, de los esfuerzos vinculados a la zona del flat slab. Además, como los desplazamientos de las estaciones situadas al este muestran una componente hacia el oeste, es posible inferir que existe una influencia, ¿no es cierto?, de las transmisión de los esfuerzos de campo lejano, ¿no es cierto?, vinculados al empuje de la dorsal atlántica. Acá también es interesante marcar que no pudimos nosotros encontrar valores significativos del lado de Uruguay, pero sí que había mayor acumulación de los desplazamientos en la zona de la Mesopotamia Sur, en Entre Ríos, que inclusive la zona de la Pampa Norte. Recientemente Baxter y Smith hicieron un análisis tratando de, además de que se ampliaron las series, la cantidad de estaciones y las series de tiempo de esas estaciones, han tratado de perfeccionar los métodos estadísticos y encuentran, además, en el análisis de las velocidades de desplazamiento verticales, encuentran una tendencia al levantamiento en la zona de Cratón del Río de la Plata, del estuario del Río de la Plata y la Mesopotamia sur nuestra, ¿no? Además, ellos atribuyen digamos, sugieren que esos desplazamientos han sido perturbados, ¿no es cierto?, por el sismo de 2010 de Maule en Concepción, en Chile. Además, también hay recientes estudios de análisis de mecanismos focales del sismo del 30 de noviembre del 18 de Vendramini y colaboradores,
que proponen una solución del mecanismo focal de ese sismo, desplazamiento de rumbo con una componente inversa. Y además también hay un trabajo de Godoy y colaboradores muy reciente que muestran un desajuste isostático en la zona de la cuenca del Salado a partir de estudios de gravimetría y vinculan a esa búsqueda del reajuste isostático la presencia de la sismicidad mayor que se ha observado en esta zona del estuario del Río de la Plata. Capelotto y otros autores encontraron que sobre la base de mediciones geodésicas de los depósitos que utilizaron como marcador geodésico, los niveles atribuidos a la sedimentación marina del último interglacial muestran una diferencia de elevación de esos depósitos de 4 metros entre las observaciones en Gualeguaychú, en el río Uruguay, Rosario, en Santa Fe, respecto al Parque Iraola en Buenos Aires, es decir, mostrando una posible diferencia, ¿no es cierto?, entre la zona de Mesopotamia respecto a la zona de Buenos Aires. Y el otro antecedente reciente es de Heifel, que estudió la evolución, trató de integrar en una tesis de maestría la evolución del complejo litoral y deltaico del río Paraná en el Holoceno, y observó una edad de 8.000 años en los depósitos litorales más interiores en el continente, en la localidad de Victoria, y al correlacionarlo con las edades de los deltas holocenos del pico del Haistán en los deltas del mundo, encuentra que estos depósitos son más antiguos y sugiere que puede ser explicado por la subsidencia en el valle del río Paraná en ese sector. Y no tengo mucho tiempo, pero no quería dejar de mencionar los trabajos de Giselle Peri, quien ha aportado mucha información geofísica para tratar de entender las estructuras en subsuelo que podrían estar condicionando una reactivación de las mismas en las lomadas de Otumpa, en la zona central del megabanico del río Salado Norte, en Santiago del Estero. Ha aportado muchos datos de magnetotelúrica, tratando de identificar posibles anisotropías en el basamento. Lamentablemente en las lomadas de Otumpa no tenemos marcadores estratigráficos más recientes de cuaternario que permitan confirmar la actividad neotectónica en ese sector. Pero bueno, más recientemente Thalmayr, que también está realizando su trabajo de tesis en esa zona, orientado al análisis estructural condicionando la dinámica del agua subterránea, observa que unos indicadores en los cambios del diseño de estos sistemas distributivos en la zona más proximal del abanico del río Salado, que cambian a sistemas tributarios en presencia de estos obstáculos que parecen forzar la sedimentación, y se vuelven a formar sistemas distributivos luego de esos rasgos estructurales, digamos, lo cual podría aportar algún elemento, siendo que estos depósitos han sido en general todos datados en edades holocenas, y holocenas muy jóvenes, que haya un control, justamente como estos rasgos anómalos se proyectan sobre las lomadas de Otumpa, podrían ser un indicador de actividad de estas estructuras, y están siendo ahogadas, ¿no es cierto?, por la sedimentación actual del río Salado.
Bueno, como comentarios finales, porque para no estirarlo más, la deformación cuaternaria está ampliamente distribuida en la región del cratón y la zona pericratónica, por lo que hemos logrado recopilar hasta el momento. Tiene una fuerte vinculación con la transmisión de los esfuerzos en la zona del flat lab y se diferencia segmento del segmento de subducción normal más al norte, y esto se verifica de que estos megabanicos de la zona del flat slab muestran estas evidencias de fragmentación también en la cuenca, a diferencia de los megabanicos del Pilcomayo y del Bermejo, que son superficies continuas hasta el colector, que es el río Paraná y el río Paraguay-Paraná, y muestran una etapa de sobre relleno, ¿no es cierto?, de las cuencas de Antepaí. Pero además también por lo que hemos visto con los datos sismológicos y geodésicos y gravimétricos, también parece haber mucha actividad en la zona de la Mesopotamia Sur y la zona del estuario del Río de la Plata, y esa influencia, ¿no es cierto?, del flat slab también puede estar digamos, afectada por los esfuerzos vinculados al empuje atlántico. Los esfuerzos mayores actualmente, por lo que decimos, parecen estar concentrándose en el sur de la Mesopotamia y las estructuras del estuario del Río de la Plata. Cortamos ahí, le agradezco la atención y vemos si tenemos alguna posibilidad de algún intercambio. Oh, muchas gracias, Ernesto. Realmente muy ilustrativa tu charla. Solamente dos cosas. Quiero aclarar que cuando Ernesto comenzó su tesis doctoral, leí a principios de la década pasada, ¿no? ¿Cierto, Ernesto? Más o menos a principios de los 2000. El DEM, Sí. que es una de las principales herramientas de análisis, no tenía ni por lejos las potencias que tienen ahora. O sea que de todos los datos que muestra Ernesto, creo que es muy meritorio no solamente haberlos levantado en una zona poco amigable desde el punto de vista neotectónico, sino que también es mérito de Ernesto y de todos los colaboradores haber integrado distintas técnicas de superficie y de subsuelo para mostrarnos todas estas cosas que, digamos, muy, muy interesantes y sugerentes. El último comentario que te quería hacer es Sí. que esas tasas de levantamiento que vos mostrás de 0,1, bueno, y vamos a ver enseguida, cuando uno ve las tasas de movimiento que estamos obteniendo para el Pleistoceno en la Sierra Chica, están en ese orden de magnitud. Es decir, entre 0,1 y 0,5, ¿no? O sea, hay más altas, pero entonces, si eso es así, estaría indicando que a pesar de las diferentes manifestaciones en superficies, la dinámica actual no sería tan diferente. Eh, Acá tenemos, lamentablemente, estamos muy, muy, muy complicados con el tiempo. Seguramente hay gente, tengo una pregunta acá. Tenemos tiempo para esta breve pregunta y una muy breve respuesta y tomar este espacio de preguntas como pausa para la gente que quiera hacer un break, máximo 2 minutos para movernos a la próxima presentación. Eh, Acá Lucas te pregunta cómo funcionan los suelos hidromórficos como formación cuaternaria. Yo creo que más o menos lo comentaste vos ahí, pero si querés hacer una muy, muy breve Sí, sí. aclaración. Sí, eso también ya era ampliar demasiado. Lo que hemos visto es que si uno hace el análisis de cadenas, digamos, se hace un análisis de evolución de los suelos en relación a las pendientes, se puede, haciendo el estudio de paleosuelos, fundamentalmente en el caso de la zona pampeana, hay paleosuelos intercalados en los LES, o sea, ya estamos hablando de un marcador bastante más joven, que podríamos trabajar a la escala del Holoceno. Se observan zonas de mayor desarrollo de los suelos, es decir, y mayor
cantidad de rasgos hidromórficos en el suelo en algunas morfologías de superficie elevadas, por lo cual uno, sumando evidencias, podría inferir que hubo una inversión, una pequeña inversión, ¿no es cierto?, del relieve. Eso realmente es apasionante esa parte, ¿no? Porque uno mira cosas que por ahí formalmente las pasa de largo y este vínculo virtuoso entre la estratigrafía del cuaternario y su puesta en valor desde el punto de vista de la evolución del paisaje es súper interesante. Gustavo Bergani, una muy breve comentario o pregunta. Eh, Trataré de ser corto, Carlos, sí. Gracias. Bueno, felicitarlo a Ernesto por la charla. Solamente un Gracias, Gustavo. comentario de la sección sísmica. Yo entiendo que ustedes disponen de la imagen sísmica que en algún momento procesó YPF. No sé si tienen los datos de campo o hicieron algún tipo de procesamiento, pero digamos, el comentario es, y el otro día lo hablábamos con Víctor en el norte, o cualquiera que use sísmica, es importante hacer el reproceso y analizar lo que llamamos nosotros correcciones estáticas del weathering, y como la línea pasa de un sector por lo que vi, ¿no? Por lo que entendí, del alto de San Guillermo a un bajo, es probable que el weathering sea diferente de un bloque al otro, y eso afecta a las estáticas. Entonces, normalmente los geofísicos trabajan muy finamente con ese tema para poder resolver la estructura en profundidad. Entonces, resumiendo, por ahí la interpretación que ustedes hicieron es válida, no la discuto, pero hay que tener mucho cuidado con los artefactos, con todo lo que tiene que ver con ruido y problemas de procesamiento. Entonces, lo ideal sería que ustedes consigan la información de campo, que no debe ser fácil pedirse la YPF o conseguirla, a veces no está, y reprocesarla, aunque sea una línea. Y eso sería muy interesante para mejorar la imagen en profundidad y hacer estas correcciones que les comento. Es solamente un comentario. Gracias. Sí, muchas gracias, Gustavo. Y sí, sin duda, hemos intentado acceder a la información y ver la posibilidad de colaboraciones para mejorar esos datos. Hubo un pequeño auge en el momento, hace unos 10 años más o menos, cuando se habló de reflotar las prospecciones en la zona de la Chaco Paranaense y bueno, ahí hubo charlas, se accedió a algunos datos, pero quedó todo digamos, un poco interrumpido y sí, es como vos decís, o sea, nosotros ahí hacemos una observación muy subsidiaria, ¿no es cierto? Hemos tratado de avanzar más en el conocimiento de la estratigrafía post Formación Paraná, que no quise mostrar por razones de tiempo, ¿no? Porque además esa sísmica no resuelve bien la parte de la cubierta cenozoica, ¿no es cierto? Bárbaro. Bien, gracias. De todas maneras, sí, como dice ahí Andrés, si estás de acuerdo, Ernesto, la gente que pueda surgir, que puedan surgir consultas a posteriori, seguramente pueden contactarte por mail. El contacto de Ernesto está ahí en las listas que generalmente usamos de distribución grupal de mails. Es realmente un tema apasionante, pero realmente tenemos que movernos a la próxima presentación, creo que sin pausa, siquiera, salvo si quieren tomar un minuto para cambiar, para poner la pava o ir al baño, pero para poder tratar de que la gente que tiene que presentar ejercicio hoy más tarde pueda y no quedarnos hasta más tarde porque seguramente otros pueden tener obligaciones, vamos a tratar de tener que arrancar con la próxima. Así que Ernesto, nuevamente muchísimas gracias. Yo creo que tu enfoque o tu experiencia es muy complementaria para lo que estamos viendo acá, así que sin duda que ha enriquecido el contenido del curso. Gracias Bueno, nuevamente. muchísimas